Tiene la palabra el diputado Jairo Flores. Muchas gracias, presidente. He pedido la palabra para poder dirigirme a todos ustedes, compañeros y compañeras diputadas, con la intención de presentar una moción privilegiada de carácter verbal para que podamos en este pleno de la República conocer, alterar el orden del día y conocer en este momento una propuesta de punto resolutivo que busca recomendar que se declare de interés nacional la búsqueda activa y atención de niños con desnutrición crónica y aguda en niños de 0 a 5 años, mediante barridos nutricionales, brigadas interinstitucionales, así como que se instruya a la coordinación interinstitucional de todas las entidades vinculadas al tema, que se remita además un informe de la atención de los niños diagnosticados con desnutrición aguda de los años 2020 y 2021. Y quiero fundamentar esta moción privilegiada, compañeros y compañeras diputadas, en virtud de un hecho que se está dando en este momento grave, que es también similar al de la pandemia, que también es otra fuerte pandemia en nuestro país, como es la desnutrición crónica, desnutrición aguda, desnutrición infantil, desnutrición rural, desnutrición en el campo, y los efectos que ha tenido, señor presidente, honorables diputados, la pandemia de COVID en el hambre, en la desnutrición en este momento. Hay estudios, como el estudio SOFI presentado recientemente por la FAO y por Naciones Unidas, que nos indican que para el año 2030 habrán en el mundo 840 millones de personas con hambre. Pero también estos estudios nos indican en este momento la situación y problemática que se va a dar y los efectos en el hambre y en la población rural del COVID que ya se están dando en nuestro país de manera alarmante. Vale la pena mencionar, presidente, junta directiva, diputados, que en el año 2020, en el sistema de información nutricional, se destacó a 27.913 casos de nutrición aguda infantil. Este número tiene una importancia que también es sumamente delicada y que debemos poner una especial atención como país. Quiero recalcar hoy, compañeros, que mi intervención el día de hoy, y esto es bien importante que todos lo tengamos claro, mi intervención el día de hoy, más que como representante de una bancada en este honorable Congreso, la hago en mi calidad de coordinador del Frente Parlamentario contra el Hambre, capítulo Guatemala, y sobre todo de los impactos que está teniendo en este momento el COVID, la desnutrición en nuestro país. Estos 27.913 casos que se dieron en el 2020 son delicados, puesto que en los años anteriores el número máximo que hubiese alcanzado los datos de desnutrición aguda eran de alrededor de 15.000 niños que sufrían de desnutrición aguda en Guatemala. Casos que sumaban 12.000, 13.000, 15.000 y que se disparó en el 2020 como efecto de la pandemia de COVID hasta más de 27.000 niños. Pero no son solamente 27.000 niños que están con desnutrición aguda. El número acumulativo debe ser sumamente alarmante, pero no tenemos tampoco una cifra y un dato específico que nos indique cuál es la situación. Y este es el otro tema y la otra preocupación que existe en el país. Hoy por hoy, el sistema de información nutricional que administra la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional y que se alimenta con información del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, es un sistema que no se encuentra actualizado. Esto nos debe preocupar, compañeros y compañeras diputadas. Cuando no se tiene información, en este caso de desnutrición, en diferentes etapas, en diferentes edades, por regiones, en el área urbana, en el área rural, en el hombre y en la mujer, estamos trabajando a ciegas. Significa que no tenemos claridad nosotros
de cuál es la estrategia, sobre qué datos, sobre qué información, sobre qué línea basal, sobre qué datos estadísticos estamos nosotros trabajando como país el combate al hambre y la desnutrición. No podía el día de hoy yo dejar de mencionar esto, en virtud que en diferentes citaciones, visitas de campo, actividades que hemos realizado, hemos visto el incremento alarmante de hambre en nuestro país. Alarmante. Y no es con el objetivo hoy de buscar culpables, hoy el objetivo es de buscar una solución y de poder en este punto resolutivo incentivar y motivar para una estrategia articulada de gobierno, de los diferentes sectores, de la sociedad en general para el combate al hambre. Esa falta de información está haciendo que hoy por hoy también no existan datos y estadísticas que nos permitan medir el impacto de los programas del combate al hambre, desnutrición y malnutrición en Guatemala. No sabemos en dónde, en qué lugares y en qué impacto y en qué grado estamos nosotros contribuyendo o se está reduciendo o incrementando el hambre en este caso, lo cual es un dato sumamente delicado para un país como Guatemala, que es conocido y se ha caracterizado lamentablemente hacia afuera por ser uno de los países con más altas tasas de desnutrición, de muerte, de pobreza y de pobreza extrema. Los últimos estudios también que se han identificado de diferentes organizaciones como la CEPAL y otras, también nos han indicado que los indicadores de pobreza y pobreza extrema también se están disparando en este momento. Estos llevan una relación muy cercana con el tema del hambre, con el tema de nutrición, porque incremento de pobreza es incremento de hambre, es incremento de la desnutrición. Fíjense ustedes de este nuevo año, ya hablando del 2021, en la semana número 13 nos identifica el Sistema de Información Nutricional en desnutrición aguda, que repito, es el único componente, el único dato, el único tema que nos da información a este sistema y no nos da de ningún otro dato, lo cual es preocupante. Pero este dato del 2021 nos habla que en la semana 13 tenemos 7.862 casos ya de desnutrición aguda. La desnutrición aguda es delicada, compañeros, porque el siguiente paso de estos niños es, lamentablemente, si no se rescata, la muerte. Si no se les da tratamiento, es la muerte. Entonces, vemos nosotros que de esos 7.862 casos ya se identificaron al día de hoy 5 muertes, 2 de ellos menores de 6 meses. O sea, niños que ya nacieron con la desnutrición, ya niños que nacieron desnutridos. Ya tenemos identificadas 5 muertes. Pero además de ello, en una citación con la secretaria de CESAN, nos indicaba que la información también que han tenido y que les proporciona el Ministerio de Salud Pública tampoco es completa. Eso quiere decir, compañeros diputados, que la información que tenemos, a pesar de que es grave y alarmante, puede ser todavía que sea superior a lo que hemos visto. No podíamos nosotros dejar pasar esta oportunidad para que este Congreso haga un llamado al organismo ejecutivo, a las entidades nacionales e internacionales, para poder articular mejor los trabajos. Todos hemos visto que no hay una debida articulación entre los ministerios y entre las secretarías que permitan tener identificado el mapa de pobreza, la atención que deben dar en esos mapas de pobreza y los casos, sobre todo, que se puedan ir rescatando de niños con desnutrición. No se tiene tampoco el dato acumulado de los últimos años de los niños con desnutrición aguda, y si se pudiese en algún momento sacar ese número acumulado de niños, no sabemos cuántos de ellos hemos rescatado de la desnutrición aguda y cuántos no se han rescatado. Algunos han fallecido, pero cuántos siguen en el mismo estado de nutrición aguda y cuántos se han rescatado. Eso hace necesario e indispensable que el día de hoy, compañeros, pensemos nosotros en la propuesta que se está haciendo de este barrido nutricionales y brigadas interinstitucionales
que lleguen a las comunidades más lejanas de sus departamentos, de los departamentos que ustedes representan, que se haga ese recorrido de visita, de identificación y de tratamiento de esos niños, porque esta puede ser una de las únicas razones por las cuales nosotros logremos salvar la gran cruzada por la nutrición. Miren que la gran cruzada por la nutrición no es un tema del Congreso, ni es un tema de la oposición. La gran cruzada por la nutrición es un tema que impulsó el presidente Yamatei y que nosotros nos manifestamos a apoyar la gran cruzada por la nutrición. Y por eso me veo hoy en la necesidad y en esa calidad de coordinador de Frente Parlamentario contra el Hambre de proponer este punto resolutivo el día de hoy y que todos rescatemos la gran cruzada por la nutrición. Porque si no hacemos acciones como Congreso, el título de gran cruzada por la nutrición va a quedar solamente en eso, en un gran título. Esto es responsabilidad de todos. Vean ustedes en este momento la cobertura que nosotros tenemos de la vitamina A, de los micronutrientes, a nivel nacional es de un 16%. Solamente el año pasado se quedaron afuera de recibir micronutrientes, de recibir la vitamina A, la fortificación de la vitamina A, y de recibir otro tipo de apoyos, más de 1 millón de niños, cuando en estos momentos en el país la cobertura en estos rubros y en estas áreas debería ser, si no de un 100%, al menos arriba de un 90%. Compañeros y compañeras diputadas, el POASAN que es el presupuesto que está destinado a la seguridad alimentaria y nutricional, es un presupuesto que si nosotros lo analizamos es un presupuesto grande. O sea, si nosotros vemos los 5.000 millones o más de 5.000 millones que están destinados al tema de nutrición, es un dineral y es un platal que en estos momentos, si se utilizara de manera efectiva, con ese dinero ya hubiéramos nosotros reducido sustancialmente los índices de nutrición crónica aguda, infantil y de nutrición en la mujer. Más de 5.000 millones, compañeros, que vale la pena mencionar que de esos 5.000 millones no se ejecuta más allá del 50%. Y en las instituciones que más lo han ejecutado han llegado a un 55%. 19 instituciones conforman este POASAN. Tienen recursos que van destinados al combate al hambre y la desnutrición. Pero lamentablemente muchos de ellos son destinados para el funcionamiento de las instituciones. Entonces tenemos nosotros que ese dinero que va para combate a hambre y desnutrición es un dinero que se está destinando, compañeros y compañeras, a veces solamente para salarios, pero no se ve transformado en alimentos, en rescate, en brigadas, en micronutrientes y en otro tipo de acciones. Quiero mencionar esto por una sencilla razón, porque tenemos que tener la claridad y la información de que los recursos que han estado ahí no han sido efectivos. Entonces, si esos recursos no han sido efectivos, no vamos a tener un resultado efectivo en el combate al hambre, en el combate a la desnutrición. Quiero también mencionar algo, porque hay algunos temas positivos que se han generado. El programa de alimentación escolar, que este Congreso, en una legislatura pasada, y muchos de los que aún estamos aquí, votamos, apoyamos e impulsamos la ley de alimentación escolar. Hoy por hoy, compañeros, la ley de alimentación escolar, me atrevería a decir que casi es el único programa que ha sido el más efectivo en el tratamiento del hambre dentro de la pandemia del COVID. Porque se han organizado los padres de familia para llevar esos recursos y hacerlos llegar a la casa de los niños y de los estudiantes. Una bolsa ahora de alimentos que era para un niño, en muchas familias ha servido para familias de 5, 6, 7 u 8 miembros familiares, pero ha contribuido de alguna manera en ese sentido. Por eso es que también yo saludo que en agenda ha estado incluido para segundo debate el incremento al programa de alimentación escolar a 6 quetzales, lo cual creemos que es sumamente positivo y además necesario para esto.
Pero cuando nosotros hacemos un análisis del presupuesto de este POASAN, compañeros, además de que no llega a un 50% de ejecución, yo quiero mencionar otro tema que complica la situación del combate al hambre. Y esta situación es que muchos de los ministerios decrementan las partidas presupuestarias que van destinadas a la desnutrición infantil y le dan otros destinos dentro de sus ministerios que muchas veces los funcionarios no pueden aclarar y que nosotros no tenemos claridad de que si esto fue para más funcionamiento, fue para más plazas, para más salarios, o cuál fue el destino que se le quiso dar. Y quiero mencionar solo algunos ejemplos. En el caso del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, hay una reducción de 11 millones al programa de agricultura familiar con énfasis a combate a la desnutrición en el campo. Hay un decremento sumamente delicado y además sumamente peligroso, pero también hubo un decremento en total de diferentes partidas de 185 millones en total del Ministerio de Agricultura y se destinó justamente para crear otros programas y para comprar unas motocicletas. Comprar unas motocicletas que realmente el destino debió haber sido los temas de alimentación escolar. Compañeros, estos datos son reales, no son datos sacados de la manga, son datos de análisis, de estudio, de citaciones, de investigación, y que creemos que es importante compartirlos porque este Congreso tiene que hacer en unidad una propuesta seria en este punto y una incentivación muy seria. También vimos que existió una reducción en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Se reducen 2.3 millones para el programa de micronutrientes. Por eso mencioné con anterioridad la cantidad de niños que había quedado sin dotación de micronutrientes. Pero ahora menciono que además de ello hay una reducción del presupuesto de estos micronutrientes. Hay una reducción también de 1.1 millones para desparasitar a los niños. Es decir, otro grupo de niños quedó fuera de la desparasitización, que todos saben muy bien, también lleva una relación implícita con la alimentación, con las diarreas que provocan que muchos de los niños sufran problemas de deshidratación y problemas también de desnutrición. Y hay una reducción también de 2.9 millones de quetzales en el Ministerio de Salud para el monitoreo del crecimiento. Miren, tenemos que hacer un monitoreo de peso, de talla, de crecimiento de nuestros niños constante. Y si se le quita esas partidas, significa que esos datos, esas medidas ya no se están haciendo. Aquí hay algunas compañeras diputadas que han hecho una fiscalización, también algunos programas. Y uno de esos programas es justamente Crecer Sano, que son programas que llevan mucho tiempo de estar funcionando, que son préstamos y que no sobrepasan un 8% de ejecución de los mismos. Y que cuando uno ve la ejecución que tiene, han sido para pagar consultorías, análisis y estudios que hoy por hoy, compañeros, diríamos nosotros, lloran sangre y son importantes para poder desarrollar un programa tan necesario como Crecer Sano. El programa de la ventana de los 1000 días, que es un programa que desarrolló otro gobierno, pero que era importante para ese monitoreo y justamente para los niños en esa etapa previa a nacer y al nacer y los primeros meses, que son claves y que son importantes para el desarrollo de la niñez. Y puedo mencionar otras partidas presupuestarias, otros préstamos que están pendientes, programas además como los de entrega de alimentos que este Congreso aprobó para la emergencia por 700 millones de quetzales y que esos 700 millones de quetzales hoy en el Ministerio de Desarrollo lleva
55% de ejecución y en el Ministerio de Agricultura lleva 45% de ejecución. Es necesario acelerarlos, pero no solo acelerarlos, sino también ver la calidad en la entrega y los beneficiarios. Esa calidad y esa entrega es importante porque si los alimentos se entregan en áreas que no están identificadas en los mapas de vulnerabilidad alimentaria que maneja CESAN, que maneja el Ministerio de Salud, que maneja la Gran Cruzada por la Nutrición, si no se prioriza en los 115 municipios que había priorizado la Gran Cruzada por la Nutrición, eso significaría, compañeros y compañeras, que no se está cumpliendo el objetivo para el cual fueron diseñados, para el cual fueron creados. Este punto resolutivo, presidente, básicamente en su parte, y yo creo que aquí debo dárselos a conocer para que ustedes sepan de qué estamos hablando y qué estamos pidiendo que se apruebe y que aquí podamos todos conocerlo. Básicamente es para resolver e instar a nuestro presidente de la República para que en su calidad de autoridad superior del organismo ejecutivo emita instrucciones al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social como órgano rector en conjunto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CESAN, para declarar de interés nacional la búsqueda y atención de niños con desnutrición crónica y aguda en niños, hablamos aquí de 0 a 5 años, realizando todas las acciones necesarias por medio de los barrios nutricionales y brigadas interinstitucionales que permitan llegar a las comunidades con mayor pobreza y vulnerabilidad alimentaria para dar cobertura de atención preventiva y correctiva a los casos de desnutrición, tanto crónica como aguda, evitando así más muertes. En un segundo punto de este punto resolutivo, se manifiesta exhortar al presidente de la República para que por medio de los ministros, viceministros, secretarios y demás funcionarios que tienen competencia sectorial para la atención y resolución de la desnutrición infantil crónica y aguda, realicen las coordinaciones interinstitucionales. Quiero hacer una pausa ahí. Para ustedes, compañeros, para los que me están escuchando, porque de veras la intención genuina de este documento es que todos tomemos conciencia. Pero en esta pausa, de hablar de la coordinación interinstitucional, es necesaria porque hemos visto que la CESAN, como ente coordinador de la estrategia, es una instancia que no tiene un marco tampoco jurídico y legal que le permita tener una injerencia, un mando, una orientación sobre el resto de ministerios. Y hemos podido ver que los ministerios no tienen una estrategia articulada en el combate al hambre y la desnutrición. Cada ministerio está jalando por su lado. Eso significa que salgan, como los reportajes que salieron el día de hoy en un diario guatemalteco, donde se repite la entrega de alimentos, donde se duplica la entrega de alimentos, y esto significa que exista menos cobertura que se necesita en este momento para este tema. Entonces decía que básicamente es para que se realicen las coordinaciones interinstitucionales para lograr la integralidad de las medidas de atención a la niñez que padece de nutrición, como de sus respectivos núcleos familiares, e implementen mecanismos de seguimiento, monitoreo, supervisión para verificar la recuperación nutricional de tales menores. Diputados y diputadas, este segundo punto obedece a lo que les mencionaba a ustedes con anterioridad, que no tenemos datos de recuperación de los niños con desnutrición aguda. Entonces se hace necesario que después de esa coordinación interinstitucional tengamos nosotros una retroalimentación de los ministerios para saber con toda realidad y con toda claridad
el impacto y la reducción al menos de los niños con desnutrición aguda. Y así, compañeros, vamos a salvar vidas. Vean, yo sé que quizá muchos no me están escuchando y quizá algunos sí me están escuchando, pero quisiera pedirles un pequeño tiempo para una reflexión. Cualquiera me puede decir que este Congreso de la República no es el encargado de resolver esto. Y cualquiera puede tomar la palabra y decirme eso es responsabilidad del Ejecutivo, eso es responsabilidad del gobierno, o para eso están creadas las entidades, o para eso está creada la Gran Cruzada por la Nutrición. Lo que sí es cierto es que este Congreso sí toma disposiciones políticas. Y una disposición política puede generar un cambio en una estrategia tan importante como lo es el hambre. Este punto resolutivo puede ser un incentivo, un inicio, un estartazo para la coordinación interinstitucional, ministerial y de gobierno. Y si logramos con eso, ese incentivo para esa coordinación, este Congreso está cumpliendo su labor política que pueda llevar una acción de gobierno y que pueda generar una estrategia de gobierno funcional. Esta exhortación entonces busca que se haga esta demanda al presidente para que por medio de las autoridades superiores de las instituciones mencionadas en el punto primero, también remitan un informe circunstanciado en un plazo máximo de 8 días que indique el estado actual de todos los niños diagnosticados con desnutrición aguda, tanto en el año 2020 como 2021. Compañeros, pedir este informe no es solo pedir un informe por pedirlo, es obligar a las instituciones a que construyan información que hoy por hoy no existe, que se ha pedido bajo diferentes formas, bajo diferentes momentos, pero que aún así no logramos tener y no logramos construir los datos, las cifras, las estadísticas y los resultados que han podido haber existido, y si no hay resultados, el cambio de estrategia que tenemos que hacer, porque significaría que los programas no están teniendo el resultado que nosotros esperamos. Ese estado actual de todos los niños diagnosticados con desnutrición aguda del 2020-2021 y que se enumeren además las medidas implementadas para la atención y recuperación nutricional de esos menores y sus respectivos núcleos familiares. En un punto cuarto de este punto resolutivo, se insta a todas las instituciones de gobierno central, descentralizadas, autónomas y semiautónomas, para que contribuyan a la identificación de los casos de nutrición crónica y al cumplimiento de la meta de la Gran Cruzada por la Nutrición. Es por eso que nos volvemos a manifestar en fortalecer de nuevo la Gran Cruzada por la Nutrición. Hoy por hoy, la situación de la niñez es dura, presidente, es delicada, es complicada. Un dato que proporcionó la CESAN nos indica que en este momento en Guatemala, vean este dato, que es delicado, en este momento en Guatemala hay 3.7 millones de guatemaltecos que están por entrar a esa cuarta fase, que es la fase previa a la hambruna, que la hambruna es la etapa cúspide en términos negativos de hambre y de desnutrición. Por entrar a esa etapa, esa cuarta etapa, que ya es delicada, que ya no solo es un peligro o una vulnerabilidad, sino que ya es una situación sumamente alta, de un riesgo alto, próximo a la hambruna, de 3.7 millones de personas. Es un dato alarmante. En ese sentido, motivo e incentivo a los compañeros diputados a poder apoyar este punto resolutivo que he explicado en este momento, que me tomé el tiempo
y disculpen que lo haya hecho así, pero era con la finalidad de aclarar, de profundizar, de explicar y sobre todo de que todos tengamos la claridad de qué es lo que estamos pidiendo apoyar. Esto, compañeros, no es cualquier cosa. Esto, compañeros, no es objeto de risa. Esto, compañeros, no es objeto de burla. Esto, compañeros, no es objeto de desinterés. Esto, compañeros, no es objeto de relajo. Esto, compañeros, significa la niñez guatemalteca. Esta es la situación de nuestros niños. Todos hoy no pueden decir que son ajenos a la situación de desnutrición, de pobreza, de hambre de las mujeres y de los niños en nuestro país, de nuestros campesinos y de nuestros agricultores. Nadie puede decir hoy, por hoy, que desconoce de ellas, porque hemos hecho una explicación aquí, bastante objetiva, bastante seria, y sobre todo, una explicación que ustedes como diputados se merecen. Y como ustedes son dignatarios de la nación y se merecen una explicación real y objetiva, hoy, como coordinador del Frente Parlamentario contra el Hambre, la hemos hecho en este pleno. Pero de la mano de esa explicación, sometemos este punto resolutivo leído, presidente, y explicado con anterioridad, para que usted, por favor, lo someta a votación en este honorable Congreso de la República, a discusión y a votación, y yo en este momento lo hago llegar a Secretaría para que ustedes le den la adecuada lectura. Muchas gracias, presidente, honorable pleno.